no es el ojo, es todo nuestro cuerpo. Y hoy día quise invitar a Jenny Carrasco, tecnólogo médico de oftalmología, docente de la Universidad de Concepción de la carrera de Tecnología Médica. Ella también trabaja en su consulta y nosotras trabajamos también juntas hace muchos años, 20 años aproximadamente. Y siempre es un agrado conversar sobre estos temas y también cómo ha ido en evolución el trabajo del tecnólogo médico en todo lo que es y lo que ahora llamamos la terapia visual. O sea, eso es lo que quiero conversar contigo hoy día, o sea, de cómo también el ojo es la ventana de nuestro cerebro y cómo han cambiado los paradigmas con respecto a las terapias visuales del antes y el después. O sea, Jenny estuvo en Perú, en el centro Stereoptic con su Ellen, en una etapa formativa, y quiero que me cuentes cómo te fue y qué es lo que se viene, cuál es este cambio de paradigma justamente. Bueno, Carito, gracias por invitarme a conversar. Siempre es súper agradable conversar de estos temas. Y sí, principalmente yo creo que es como cambiarse un poco el velo del paradigma, como dices tú, de lo que siempre hemos sabido de lo que es nuestra parte en terapia, en rehabilitación, y tratar de ahondar un poco más en eso y conocer otras realidades fue lo que me llevó a ir a Perú junto a Suelen, que la mayoría de los que nos dedicamos a esto sabemos de que ella es una pionera en el área. Y claro, principalmente es algo que nosotras también veníamos conversando de antes, de que no son solo los ojos, que es algo que siempre digo en la U, en los lugares donde hago clases, es mucho más, ¿verdad? No es solo el 2020, esa es nuestra consigna. Y reconocer que existen muchas otras partes involucradas a nivel de neuronales, ¿verdad? De relaciones dentro de la vida visual, que no solamente involucran el desarrollo de esa visión como tal, sino que ahora uno entiende, ¿verdad? Después de todo lo que yo aprendí, que yo siento que fue un poquito contra todo lo que ella me trató de enseñar y tratar de conocer realidades afuera, de involucrar estos otros procesos que nos ayudan en la integración, porque es una integración más que nada visual y motora, tiene todo un proceso de interpretación, ¿verdad? Y no es solo ver bien, no es solo preocuparse de una visión monocular bien, ni siquiera tan binocular bien hasta lo que llegamos con lo que tenemos ahora. Entonces, en eso existe un proceso diagnóstico en lo que de verdad yo debo reconocer. Suelen también a mí me tiraba hartas flores por lo mismo y da cuenta de lo bien preparados que nosotros estamos en el proceso diagnóstico. Nuestra formación en Chile es súper buena, bastante buena, en lo que es exploración sensoriomotora, ¿verdad? Pero es esa otra partecita que es involucrarnos en la terapia, tiene otras aristas que lo rico, por ejemplo, que yo pude encontrar allá era que involucraba mucho trabajo interdisciplinario, que es algo que tú con tu nueva especialidad que tienes ahora, ¿verdad? En psicología entiendes súper bien de todos esos procesos cognitivos que van y llevarlos junto a la mano e involucrarnos un poco más sobre todo, y es lo que tratamos de llevar ahora, cómo influye en estos procesos que se desarrollan o no de la visión en el proceso del aprendizaje desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Cómo se involucran sobre todo en los procesos de lectura, incluso la forma de hablar, en la fonación, en la velocidad lectora, insisto, en la escritura. Hay muchas cosas de involucrar. Preguntas claves que también uno tiene que hacer desde el periodo N. No hablaba mucho de lateralidad, del funcionamiento entre los hemisferios, ¿verdad? Y cosas que uno partíamos por lo básico, por ejemplo, de que yo ahora aprendí a preguntar si un bebé gateó o no gateó. Claro. Y del momento en que tú saltas ese proceso, porque hay bebés que no lo hacen, tenemos toda una serie de conflictos que a lo mejor nos dan cuenta de por qué este paciente hoy integra como integra o le falta integrar lo que tiene que integrar. Entonces, hay que reconocer muchas relaciones que hay sobre lo motor, ¿verdad? Sobre funciones ejecutivas y bueno, lo más importante para mí, yo creo que traté de incorporarlo dentro de lo que hacíamos, porque lo más rico fue ver pacientes. En realidad, uno va y hay muchos cursos que son teóricos, pero yo creo que esa fue la diferencia en tratar de ver cómo se lleva a cabo una terapia visual, un tratamiento visual. Tratar de evaluar de que existen otras habilidades visuales que están involucradas en este proceso de
de integración visomotora, porque es como muchas cosas, abarca lo motor, abarca los procesos de inhibición, abarca relaciones a nivel de las cortezas frontales, temporales, parietales. Uno dice, no es solo la corteza occipital, y no, desde el ojo hacia atrás las relaciones son muy grandes. Entonces, todo eso va incorporado dentro del desarrollo como tal del niño. Claro, y es del niño hasta qué edad, porque en el fondo uno siempre habla que entre los 9 y los 10 años es como que ya no podemos hacer nada. Pero también hay un cambio con respecto a la edad de, no solamente de las patologías como tal, sino que también de ciertas disfunciones también, acomodativas, motoras, que también se pueden ir tratando en edades que antes quizás se omitían. Claro. ¿Qué viste tú ahí? Bueno, ese paradigma yo creo que la mayoría de los que nos dedicamos un poco más a oftalmopediatría y estrabismo desde antes, ya veníamos incorporando de que no es. De que la idea está en intentarlo, y justamente la neuroplasticidad está siempre. Hasta los pacientes, personas mayores, todos. En mayor o menor medida. Mayor en las guaguas, pero no acaba. Todos tenemos neuroplasticidad, por lo tanto el intentarlo y el identificar esos procesos, desde dónde hasta dónde tú puedes incorporar la rehabilitación, son infinitos y cada paciente es distinto, entonces siempre se puede. Allá, por ejemplo, existe mucho el concepto afuera del neurooptómetra, que es algo que a mí me llama mucho la atención, porque tenemos que, como tecnóloga, insisto, yo siento que me falta mucho por aprender todavía, porque el diagnóstico es una cosa, pero esa incorporación con la neurociencia, reconocer todos esos procesos neurológicos sobre los cuales se genera esta percepción visual integral, es difícil. Entonces, nosotros partimos de la base de una buena exploración que incorpora lo que dices tú, que ahora muchos colegas en Chile, ¿verdad?, que están conversando sobre eso porque te dan datos importantes, como son una buena anamnesis integral, desarrollo psicomotor, la exploración en factores acomodativos, muchos test que incorporan también y te dan detalles sobre cómo está ese proceso de integración visoperceptiva, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, hay pacientes que te ven súper bien, pero están en octavo básico y todavía no reconocen letras, o se les confunden letras, ¿no entiendes tú? Allá trataban mucho también, bueno, y es algo que se puede dentro de la rehabilitación neurocognitiva, por eso es que también es importante ahí la interdisciplina. Pacientes que han tenido ACV, pacientes con antecedentes de problemas vasculares cerebrales, también se les hacen. Entonces, en Estados Unidos me contaba ella, Suelen, de que de ahí está como la cuna, ¿verdad? Y es el neurooptómetra como tal, es un optómetra dedicado a todo lo que es el funcionamiento de la visión, y se mete de lleno a este área de la terapia. Y ahora que hablaste de acomodación, me acuerdo así como el tip, para los que nos escuchan después. Es algo que a mí no se me va a olvidar, y justamente yo le he encontrado razón en todo, casi todo, yo diría casi todas las alteraciones que existen a nivel visual binocular parten de una alteración acomodativa. Todo parte de ahí. Bueno, de hecho también nosotros, también hemos ido incorporando a esta exploración sensoriomotora no solamente lo básico, lo típico, sino que también, por ejemplo, datos de acomodación para que el médico pueda ir relacionando por qué funciona algo, por qué no, qué lente es mejor dar, más que nada para que también pre o postquirúrgico o no quirúrgico hay un confort visual, Claro. finalmente. Datos que quizás antes nosotros tampoco lo registrábamos. Entonces también, con respecto a este cambio de paradigma, es ver una ortóptica pleóptica que se ha ido mejorando y transformando en esta terapia visual que involucra mucho el proceso de aprendizaje. O sea, como un 2.0. Exactamente. De hecho, cuando hice el diplomado de neuropedagogía y estimulación temprana, yo estaba con los niños pequeños, mis hijos. Entonces también iba relacionando mucho con respecto a eso. Claro. Y también preparando esta entrevista contigo, fases importantes del aprendizaje son la motivación y son la experiencia. O sea, el que tú dices que fuiste allá para ver paciente y en el fondo no solamente quedarte con un concepto teórico, en el fondo es lo mismo que aplicamos ahora o estamos tratando de aplicar en las nuevas terapias. O sea, que el niño no se aburra todo el rato haciendo el mismo ejercicio, sino que también apoyándonos en la familia podamos ofrecer una diversidad
de ejercicio, juegos, y en el fondo involucrar al juego porque estamos tratando a un niño. Entonces, como que igual hay un desafío como importante de parte de nosotros, porque también en el sistema público muchas veces nos dan los tiempos o no son la prioridad con respecto a eso. O sea, nosotros tenemos problemas que hay que resolver, que tienen una garantía y que también tenemos que ser bastante creativos con pocos recursos y con poco tiempo para poder hacer que estas terapias funcionen y den resultados, porque en el fondo también nosotros hemos visto que son necesarias absolutamente para que finalmente la persona, el niño o adulto tenga un confort visual. Sí, yo de ahí, de lo que acabas de decir, rescato 2 puntos. Lo primero es justamente hacer esta evaluación que sea bien integral y la base de la terapia visual comportamental, que es algo que a mí me llamaba mucho la atención, ¿Ya? es justamente aprender bajo el concepto del juego. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes bajo el concepto del juego, tu aprendizaje es más profundo. Este aprendizaje que se genera, que es lúdico, genera también un aprendizaje profundo y además que es consciente. Y eso es una cosa bien clave porque el paciente se va dando cuenta de lo que va mejorando, de lo que tiene que hacer. Por eso es que este padre de la optometría comportamental, siempre me acuerdo su apellido, Skeffington, una de las bases del desarrollo es ese. Por eso que tú ves que ahora la terapia es bastante más lúdica, Sí, uno va incorporando nuevas cosas, porque la idea está en que comprometa al paciente, obviamente con toda la red de apoyo que dices tú, pero que lo comprometa en cierta forma y para él sea, estamos hablando de niños, se aburre súper rápido, sobre todo ahora con alguna otra cosa que no sea una pantalla, ¿me entiendes tú? claro. Entonces con eso uno lo va reforzando, pero la idea está en que el aprendizaje significativo es ese aprendizaje que se hace a través de algo lúdico y por eso que el aprendizaje se hace generalmente con cosas que son actividades que tienen hartos juegos, hartas dinámicas y por eso que ellos están como más motivados ahí. Y lo segundo que rescato de lo que tú dices, y eso es parte nuestra en realidad y de todos los colegas en Chile que nos estamos empezando a dedicar a esto, es justamente dar a conocer esta posibilidad. Y lo bueno, yo creo que en Chile nosotros estamos muy, muy cercanos al oftalmólogo. Entonces, aparte de capacitarnos justamente es dar esta opción de que ellos entiendan de que existe cierto rango de terapia en donde se les tiene que dar la oportunidad a los pacientes, ¿verdad? En que aparte de mejorar estas características de visión binocular, también podemos ayudar junto a otros profesionales en el área como para mejorar justamente las alteraciones del aprendizaje, que están muy, muy ligadas. Como te digo, ya afuera se unen harto los logopedas con los terapeutas ocupacionales, ¿verdad? Junto al optómetra que se dedica a terapia visual, y aquí en Chile sería ideal eso. En partir por darlo a conocer y segundo por estar comprometidos y realizar un trabajo responsable, ¿verdad? De lo que sí podemos realizar, porque eso también hay que tenerlo claro. No todos los estrabismos y desviaciones oculares y alteraciones binoculares sirven o van a mejorar con terapia visual, pero la mayoría sí, entonces a eso hay que darles la oportunidad. Y como dices tú, es difícil porque el área no nos da, el hospital no nos da, los horarios son súper cortos. Aquí y afuera, eso es algo que también lo averigüé, siempre va a ser una consulta que no está cubierta por Es un tema internacional. ocurre en Estados Unidos, ocurre en Perú, en Colombia, en España, y aquí pasa exactamente lo mismo, pero es porque de a poco a nivel mundial tenemos que empezar a visibilizar eso y que incorpora algo más que no es solo mejorar la visión, sino que mejorar muchos otros ámbitos en la vida del aprendizaje, incluso en pacientes adultos, en el proceso de rehabilitación visual. O sea, de hecho hay pacientes que tratándose, por ejemplo, alguna disfunción acomodativa, podrían prescindir Claro. de un anteojo a temprana edad. ¿Ya? No, y la salud visual, sobre todo de cerca, que estamos usando pantallas. Sí, Y no hablo de mujeres ahora, sino que lo una cultura ya hay como instaurada. Hay profesiones que dependen de eso, entonces tú no le puedes decir al paciente no use más pantallas. Claro. Por ejemplo, un ingeniero informático. Tenemos Claro. que tratar de adecuar cosas de salud visual y de terapia que los ayuden Los deportistas. a llevar una vida mejor. Bueno, el deportista esa es otra área súper grande, muy linda, que habla de una mejora y optimización de lo que tú ya tienes. Claro. Y eso está súper demostrado también de que sí resulta. Hace poco los chicos en la universidad hicieron un estudio, mejoran mucho la velocidad de reacción y así Increíble. una cantidad de otras cosas que dependiendo del área del deporte pueden ayudar también. Estoy pensando algo mientras tú hablas, que lo leí estos días y era algo que decía que en el fondo uno está enseñando de alguna forma no sé, pues enseñamos a ver, enseñamos a
a diferentes cosas con estos procesos lúdicos y en el fondo tenemos que conocer el cerebro, el funcionamiento, porque en el fondo es como hacer un guante sin conocer la mano, por ejemplo. Entonces, para poder también hacerlo responsablemente, nosotros también nos vamos a tener y estamos en ese proceso de conocer cómo funciona nuestro cerebro, justamente porque no es solo el ojo, o sea, esta es la ventana de nuestro cerebro y en nuestro cerebro se conjuga una cantidad de procesos que es lo que tú me comentas. Entonces, igual te quería preguntar el objetivo y los beneficios también de mejorar estas habilidades visuales, por ejemplo, en los deportistas, en los escolares, en los adultos. ¿Qué es lo que viste más allá? Mira, yo creo que todo va a empezar justamente en lo que hablamos al inicio, que no es solo la visión. Porque el proceso de la visión involucra otras habilidades que son motrices, que son cognitivas, que son de funciones ejecutivas, que son de toma de decisión. Y en realidad es pensar como, yo en la mente lo pienso como una visión que es más dinámica. Entonces tratar de llevar a cabo lo que tú lograbas antes con la ortóptica plena y antigua de algo que tú logras en el box, pero eso mismo tratar de lograr que sea que funcione eficientemente de manera integrada en el ambiente, ¿me entiendes? Tú con todo lo que tú tengas que hacer, pensar en todas las necesidades visuales que además involucren todas estas otras cosas que te digo que son motoras, no, sin fin, en este momento no me acuerdo, tratar de llevarlas como a la vida del paciente y adecuarnos a cada uno, como siempre hemos pensado de que cada paciente es distinto, entonces insisto, mi criterio clínico en este momento es como enfocarme justamente en la etapa escolar porque ahí tiene un rol súper fundamental. Desde como tú bien sabes, todo parte del periodo del desarrollo psicomotor, pero es como crítico en esa parte. Pero en la vida adulta, en todo, en realidad, pues en todo. Y además que se transforma acá en una rutina, o sea, también los niños están sometidos a las rutinas familiares, entonces también a veces cuesta como sacar de esa rutina, vas a hacer una terapia, entonces tú tienes toda la razón, que hay que ir incorporando cosas, no sé, la lectura o cosas de juegos que ellos puedan incorporar a su vida diaria finalmente para que funcione y para que dé resultados positivos, porque no son pocas terapias. O sea, antes estábamos acostumbrados y tratábamos de que todo fueran 3, 4 sesiones, ahora no es así. O sea, las colegas están 10 sesiones, un año, una ortopedia ha cambiado también. Como decíamos antes, común y silvestre era tirado en la oreja si tú te demorabas más de 6 sesiones. Claro. Justamente ahora si el paciente suprime, estamos demostrados de que ese ojo hay mucha terapia que ya ni siquiera es con el parche. Nos enfocamos en mucho más terapia binocular o biocular y fácilmente puede ser más. O sea, de plano allá en Lima se parte con entre 20 18 sesiones, por lo bajo de España, lo mismo. Es así como, no sé, pues tú haces una terapia kinésica, haces una terapia con el psicólogo, con el terapeuta ocupacional, de ese rango estamos hablando, porque volvemos a insistir, no es solo no solo los ojos, sino que hay muchas otras cosas involucradas en el proceso visual. Se integran ahí. Y yo creo que el cambio de paradigma es ese. En efecto, existe la vía visual como tal y con eso vemos. Pero esa vía visual tiene muchas relaciones con otras áreas de otros sentidos. Claro. Entonces, donde se relaciona todo eso, nosotros también nos tenemos que preocupar de esas otras cosas o esas áreas que chocan con nuestra vía visual y pueden estar afectando nuestra vía visual. Entonces, si yo no mejoro eso, puede estar afectando también en algo del desarrollo de visión binocular. Muchas gracias, Jenny. De nada, Cari.